Muchas gracias a todos los que nos acompañan por esta plataforma de Webex e igualmente a todos aquellos que nos están siguiendo por nuestras redes sociales del Instituto de la Judicatura Federal. Y bueno, esta tarde pues damos inicio a esta segunda sesión que lleva por nombre Las lecciones de la justicia constitucional derivadas de la pandemia, que bueno, además es un gran honor y un gran gusto estar de nueva cuenta acompañando al doctor Jorge Roa Roa. Y bueno, es un honor también para la Escuela Judicial que esté participando con nosotros en este segundo encuentro. Relacionado con este tema de las lecciones de la justicia constitucional derivadas de la pandemia, el contexto que da lugar a este tema es el hecho de que a medida que la pandemia que hemos estado viviendo de coronavirus y que ha ido avanzando, pues las naciones de todo el mundo han ido implementando diversas medidas que han traído un amplio espectro de restricciones, desde alertas generales hasta acordonamiento de ciudades y en algunos casos de países enteros. Muchos gobiernos han declarado estados de emergencia, asumiendo así poderes o facultades excepcionales, viéndose impactados tanto los derechos humanos como la separación de poderes. Por lo anterior, el objetivo de esta conferencia magistral que vamos a tener esta tarde con el doctor Jorge Roa Roa es reflexionar sobre estos diversos escenarios con respecto a la protección de los derechos fundamentales durante la pandemia. Y ello para construir las lecciones o aprendizajes más significativos que esta situación ha dejado a la comunidad jurídica por medio de las experiencias compartidas, en este caso por nuestro experto invitado. Y sin más preámbulo, me permitiré leer una breve semblanza de nuestro extraordinario ponente de esta tarde. El doctor Jorge Roa Roa es doctor en Derecho Summa Cum Laude por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Obtuvo el título de Maestría en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid y la Maestría en Ciencias Jurídicas Avanzadas por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es abogado egresado con honores de la Universidad del Externado de Colombia. Es docente e investigador de la Universidad del Externado de Colombia y también ha sido profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha sido investigador invitado también en la Universidad de Trento en Italia y del Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law en Alemania. Pues bienvenido, querido doctor Jorge Roa Roa. Le cedo los micrófonos y es un gran gusto y un honor, nuevamente lo reitero, para la Escuela Judicial de México contar con su presencia en este encuentro. Bien, muchísimas gracias, por supuesto, al Instituto de la Judicatura, a la Escuela Judicial, a mi querido amigo Rogelio Flores, que nos acompaña también en este webinar, y por supuesto a la maestra Dulce Milán, a quienes organizan logísticamente esta intervención. Y yo veo que hay 216 personas conectadas, entonces, pues especialmente a todos y a todas ustedes por su presencia virtual en este seminario. Es la séptima vez que estoy en México este año virtualmente, entonces he ido acumulando una serie de invitaciones a cenas y a tacos que se tendrán que concretar cuando la pandemia nos lo permita, pero estoy muy contento de estar con ustedes nuevamente, pues virtualmente, y que por lo menos podamos tener un intercambio en la tarde de hoy, en este viernes en la tarde. A mí me han pedido que me refiera a las lecciones que nos deja la pandemia en relación con el rol de la justicia constitucional en este tipo de contextos. Y debo confesar que esta conferencia para mí es mucho más fácil de hacer que una que me pidieron que hiciera hace unos cuantos meses, unos 8 o 9 meses,
que era cuál debe ser el rol de la justicia constitucional en la pandemia. Entonces uno decía, bueno, la verdad no tenía preparado un libro que fuera a publicar este año pensando en cuál podía ser el rol de la justicia constitucional en la pandemia. La conferencia hace 8 meses, 9 meses ya, era como cómo veíamos la situación y qué pensábamos que iba a venir hacia el futuro. Y hoy la idea es un poco, bueno, ¿qué hemos aprendido? O qué cosas podemos aprender de lo que se ha hecho bien, de lo que se ha hecho mal, de lo que queda pendiente por hacer en el rol de la justicia constitucional en tiempos de pandemia. Y entonces lo primero que yo quisiera decir es que mi primera idea que quiero compartir con ustedes es que el rol de los tribunales, de los jueces, de cualquier tipo, pero en este caso de los jueces constitucionales o de la justicia constitucional, en cualquier lugar del mundo y en cualquier tiempo, depende de una serie de ecuaciones contextuales en cada sistema social. Y especialmente depende de 3 ecuaciones: de la ecuación social, de la ecuación democrática y de la ecuación política. Es decir, el grado de desarrollo del estado de bienestar, el grado de desigualdad en determinadas sociedades, la mayor o menor cantidad de personas viviendo en pobreza o indigencia, determinan el rol que tiene la justicia en general, en cualquier sociedad y en cualquier momento, haya o no haya pandemia, estemos o no en situaciones de emergencia o no. Es decir, es una primera idea, es un termómetro que uno tiene que aplicar para saber qué rol tienen los jueces, es el rol de la ecuación social, del grado de desarrollo del estado de bienestar y el grado de desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales. Por eso es que en Europa, donde hay altos grados de desarrollo del estado de bienestar, y ahora no hablo de la pandemia, el rol de los jueces en la protección económicos, sociales y culturales es un rol que podríamos calificar como marginal, secundario, accidental. Mientras que en países como los de América Latina o en general los del sur global, Sudáfrica, la India, el rol de los jueces en avanzar los derechos económicos, sociales y culturales, pues es un rol más activo, más proactivo, que tiene que subsanar las deficiencias legislativas, subsanar la inacción del Parlamento, la inacción del Ejecutivo. Entonces, lo primero que hay que ver es la ecuación social de derechos económicos, sociales y culturales, el grado de desarrollo del estado de bienestar. La segunda es la ecuación democrática, es decir, el grado de desarrollo del sistema democrático. Si es una democracia sólida, si es una democracia consolidada, o si por el contrario es una democracia en erosión, es una democracia con riesgos de constitucionalismo abusivo o autoritario, marcan también distintos roles de la justicia constitucional. Mientras que en democracias en erosión y democracias en peligro, el rol de la justicia constitucional tiene como por objetivo mantener su propia existencia, su propia independencia y contener los intentos autoritarios. En democracias consolidadas y pues pueden tener una agenda más avanzada. Y luego, en tercer lugar, está la ecuación política, y es cómo está el funcionamiento de las instituciones políticas, del Parlamento, de los partidos políticos, de la movilización social. En sociedades donde hay partidos políticos fuertes, donde hay unos regímenes de bancadas disciplinados, donde hay una ciudadanía militante y movilizada, el rol del juez constitucional puede ser un poco más deferente, mientras que en países donde el sistema político está obstruido, los canales del cambio político están cerrados, la ciudadanía no está movilizada, pues el rol del juez puede ser un poco más activo. Entonces, de modo general, cuando uno va a dar una conferencia sobre cuál es el rol de la justicia constitucional en México, en Perú, en América Latina, en Europa, en el sur global, en Colombia, pues no puede escribir una conferencia general y darla en todos los países como si en todos los países el juez tuviera el mismo rol, el mismo rol. Entonces, el primer mensaje que quería dar es el rol de la justicia constitucional, desde luego que tiene elementos teóricos de democracia deliberativa
de democracia representativa, también de la propia teoría de la justicia constitucional, pero el rol de los jueces es esencialmente contextual. Y eso significa que siempre tienen que medir estas tres ecuaciones: la ecuación social, la ecuación democrática y la ecuación política. Y cuando no estábamos en pandemia, pues muchos de nosotros, Rogelio Flores, un grupo de colegas latinoamericanos, sosteníamos que el rol de la justicia constitucional era un rol de una justicia constitucional transformadora. A mí ya me invitaron, la maestra Dulce Milán ya me invitó a hablar algún día del rol transformador. Hoy no voy a repetir esa conferencia, pero lo que decimos es: la justicia constitucional debe tener un rol transformador que debe ser impulsar cambios sociales, avanzar en la garantía de las promesas sociales de los ciudadanos y desde luego hacer realidad para los ciudadanos las promesas que les han hecho las constituciones. Pero esa idea del constitucionalismo transformador que sostenemos en tiempos ordinarios es difícil de seguir sosteniendo en tiempos de pandemia, porque la pandemia ha cambiado, por lo menos en nuestros países de América Latina, ha variado las ecuaciones sociales, las ecuaciones democráticas y las ecuaciones políticas, y ha hecho que la justicia constitucional pase a jugar otro rol. Y entonces, déjenme pasar a la segunda parte de mi conferencia, y es mostrar de qué manera han reaccionado los distintos países de América Latina y en general los países del mundo para responder a la situación de pandemia, y cómo esa reacción ha producido un desequilibrio fundamental en la ecuación democrática que cambia el rol de la justicia constitucional, y que ese rol, en nuestra profunda desequilibrada ecuación social, hace que la justicia constitucional haya tenido que ser más proactiva en tiempos de pandemia. Entonces, ¿cómo se puede responder a la pandemia, o cómo han respondido los estados a la pandemia desde la perspectiva de los estados de excepción? En un primer grupo de países se han decretado estados de emergencia o estados de excepción o estados de sitio. En algunos países todavía se llaman así. Ese tipo de modelos son modelos en los que la Constitución prevé una serie de supuestos, de emergencias, de imprevistos, que permiten activar esa situación de excepcionalidad. Entonces hay unos presupuestos fácticos que permiten al Poder Ejecutivo asumir unas funciones adicionales a las que ordinariamente cumple, asumir en algunos casos funciones legislativas transitorias y adoptar limitaciones temporales a los derechos, restringir derechos o tomar medidas excepcionales para conjurar la crisis. Esas medidas en esos países deben ser temporales y están sometidas a controles posteriores por parte del legislativo y del Poder Judicial. Es el típico modelo de estados de excepción, como el que existe en la Constitución española de 1978, en la Constitución colombiana de 1991, y en ambos países se decretaron estados de excepción con distinta denominación. En Colombia el estado de emergencia económica social. Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad es en aquellos países en los que no existe este tipo de estados de excepción, sino lo que existe es una legislación, unas normas parlamentarias que dicen cómo se puede reaccionar en el caso de que exista una emergencia. Ese es un modelo legislativo como el que existe en Alemania, en Noruega o en Japón, en el que el Parlamento es el que determina de manera general y sin pensar en ninguna emergencia qué es lo que puede hacer el Poder Ejecutivo y qué es lo que deben hacer las autoridades del Estado cuando hay una situación imprevista estructural como una pandemia. Y esas medidas, de nuevo, están sometidas a control judicial, y el Ejecutivo solo puede hacer aquello que haya previsto el legislador en esa ley general. Y el tercer modelo es el que podríamos llamar el de legislación ad hoc de tipo urgente, como el que existe en el Reino Unido o Taiwán, y es aquel modelo en el que una vez se presenta la emergencia, el Parlamento puede proferir inmediatamente una ley que permita adoptar al gobierno ciertas medidas para conjurar la emergencia y para conjurar sus efectos. Es decir, la diferencia entre el segundo y el tercer modelo es que en el segundo hay una ley previa que se pudo haber expedido hace 50, 20 o 30 años, en el que se dice qué puede hacer el Ejecutivo
Ejecutivo y las autoridades en tiempos de emergencia. Y el tercer modelo, en cambio, una vez ocurre la emergencia, el Parlamento se reúne y aprueba una ley ad hoc para esa emergencia. Por eso, en el caso del Reino Unido y de Taiwán, ustedes van a ver lo que se denominan las Coronavirus Act, las leyes coronavirus, porque fueron las leyes que aprobaron los parlamentos para reaccionar específicamente a este tipo de pandemia. Y entonces son normas perfectamente adaptadas a la crisis, normas también de tipo temporal. ¿Cuál es el problema? El problema es que cualquiera que sea la opción, estado de excepción, ley general previa o ley ad hoc, es susceptible de que el Ejecutivo cometa abusos en el uso de esos poderes excepcionales. Y ese abuso en los poderes excepcionales desequilibra las ecuaciones democráticas, las ecuaciones políticas y las ecuaciones sociales. Y las desequilibra de tal manera que pueden ocurrir tres cosas. Y esta sería entonces la tercera parte de mi intervención. En aquellos países en los que esas tres ecuaciones estaban más o menos equilibradas, la ecuación se desequilibra porque el Ejecutivo concentra una mayor cantidad de poderes. Por ejemplo, en España. En España podemos decir es un país en el que relativamente la ecuación democrática, la ecuación social y la ecuación política aparecen equilibradas antes de la pandemia, pero sin duda con estos poderes de excepción, con el estado de emergencia, la ecuación se desequilibra en razón del estado de excepción. Y eso ha generado, o generó en su momento, en España un debate sobre qué tipo de estado de excepción debía decretar el gobierno, si era suficiente el estado de alarma, si era necesario el estado de excepción o si era necesario el estado de sitio. Y debates parecidos ocurrieron en Reino Unido, en Francia, en Corea del Sur y en Italia, en los países en los que, como les digo, la ecuación aparece inicialmente como equilibrada, pero la excepción la desequilibra a favor del Poder Ejecutivo y generalmente en contra de la vigencia de los derechos de los ciudadanos. Pero hay una situación todavía peor, que es el segundo escenario en el que si las ecuaciones están relativamente equilibradas en el punto de partida, el desequilibrio se profundiza completamente. Y es lo que ocurrió en países como Estados Unidos, Ecuador. A mí me enseñaron que uno no habla mal de quien lo invita a la casa. Pero yo creo que en México también, en Colombia y en Bolivia, en el que había unas ecuaciones relativamente desequilibradas y el desequilibrio se ha profundizado en razón de la pandemia. Y finalmente hay países en los que la ecuación democrática estaba completamente desequilibrada, que estaban a punto de fenómenos de dictadura o autoritarismo, y la pandemia ha sido la excusa perfecta, la oportunidad perfecta para avanzar en esos proyectos de democracia liberal, en esos proyectos antidemocráticos. Y es lo que ha ocurrido en Hungría. Recuerden ustedes que en Hungría se ha penalizado la libertad de expresión con la excusa de que se quieren evitar las fake news. En Polonia se vuelve a penalizar la interrupción voluntaria del embarazo, se prohíbe la educación sexual en los colegios, todo en el marco de la pandemia. Es decir, todo demuestra perfectamente cómo la pandemia es una excusa para avanzar en proyectos autoritarios. En El Salvador, recuerden ustedes que con la excusa de la pandemia, el presidente de El Salvador ordenó a todas las Fuerzas Armadas que utilizó esta expresión, quebraran las muñecas, cierro comillas, de quienes no respetaran el aislamiento. Y la expresión quebrar muñecas en El Salvador tiene una connotación histórica negativa que se refiere a detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas ocurridas hace algunos años, y se utilizaba esa expresión quebrar muñecas porque las desapariciones pues tenían como autores a las fuerzas del Estado. Entonces es muy diciente que el presidente haya utilizado esta misma frase, quebrar muñecas, para referirse a cuál era la acción que debían adelantar las fuerzas de seguridad del Estado para quienes no estuvieran cumpliendo con las medidas de aislamiento obligatorio. Ni qué decir de Venezuela, donde siempre primero tenemos una información muy limitada sobre lo que ocurre allí.
en relación con las medidas que se están adoptando para proteger a la población, pero donde se aprovecha, digamos, para suspender o aplazar las elecciones, y otro tanto podríamos hablar de Turquía. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que el abuso puede ocurrir en cualquier forma de excepción, o donde hay estados de excepción, o donde hay legislación previa, o donde hay legislacionada. Y entonces, la pandemia en varios países del mundo ha generado lo que podríamos llamar una especie de tragedia democrática, una especie de tragedia democrática. ¿Y por qué una tragedia democrática? Bueno, primero, porque la sociedad estaba o está relativamente atemorizada. Y entonces cuando la sociedad tiene miedo, tiende a aceptar a la autoridad, tiende a aceptar la teoría paternalista del Estado, y es que la sociedad reclama que las autoridades del Estado hagan algo y tiende a aceptar mayores niveles de restricción. Pero además hay una tragedia democrática porque muchas de nuestras sociedades estuvieron profundamente militarizadas, porque se dio mucho protagonismo a las Fuerzas Armadas. Fíjense ustedes, no deja de ser paradójico, esto lo decía en otra conferencia, que frente a una enfermedad, frente a una pandemia, se reaccione como si fuera una guerra, como si fuera un conflicto bélico, y se ordene, digamos, cierto protagonismo de las fuerzas militares y las fuerzas de policía. La excesiva utilización del derecho penal, la criminalización, por ejemplo, del desobedecimiento a las órdenes de aislamiento obligatorio, como diré más adelante, sin siquiera preguntar las razones por las cuales las personas no atienden las medidas de aislamiento obligatorio. Como diré ahora más adelante, en relación con la ecuación social, en muchos de nuestros países, la recomendación que se dio a toda la ciudadanía para contener el coronavirus, podríamos resumirla en dos o tres cosas. Quédate en casa, lávate las manos y usa una mascarilla o un barbijo, un tapabocas. Y resulta que es la situación de México, pero es la situación de América Latina y de la mayor parte del sur. Una buena parte de nuestra población ni tiene hogar, ni tiene acceso al agua potable, ni tiene dinero con que comprar una mascarilla. Entonces, ni recibe los ingresos diarios necesarios para adquirir una mascarilla. Entonces, aplicar el derecho penal a la persona que no está en el hogar que lo tiene, y que el Estado no ha hecho nunca nada para proveerle un hogar o para que acceda a una vivienda digna, pues demuestra un poco la actitud con la que se está reaccionando frente a la pandemia, que repito, es una actitud de profunda penalización. Y se reacciona a todos los fenómenos con la penalización. Por ejemplo, cuando ocurrieron los actos de agresión contra el personal médico sanitario, pues en lo único que se pensó es crear un tipo penal o aplicar un tipo penal a las personas que agredían al personal médico sanitario. Y desde luego que no estoy diciendo que no se deba proteger al personal médico sanitario. Lo que me gustaría es que tuviéramos sociedades en las que esa protección viniera de nuestra propia conciencia sobre la importancia del personal médico sanitario y sobre la reivindicación de su profesión, sobre la reivindicación incluso económica de su profesión. Es decir, no se puede, somos sociedades en las que las Fuerzas Armadas tienen una alta aceptación, son vistas, digamos, como héroes, como personas que sacrifican su vida por la patria o por ciertos valores fundamentales dentro de nuestras democracias, pero no hemos reivindicado ni a los docentes, ni a las mujeres cuidadoras, ni a las empleadas domésticas o empleados domésticos, ni a los enfermeros, ni a las enfermeras. Entonces, lo lógico es que en una sociedad en la que no reivindica ese tipo de roles desde ningún punto de vista, ni social, ni económico, ni cultural, pues se generen este tipo de reacciones. Y entonces, de nuevo, la respuesta es una respuesta penal. En muchos casos, el sistema democrático, la tragedia democrática pasa, como es, por ejemplo, en Colombia hasta este momento, el Congreso de la República no sesiona presencialmente. Sé que no es una situación generalizada, pero hace parte de nuestra tragedia democrática, en este caso, del caso colombiano, en el que el Congreso de la República
sesionando por un medio muy parecido a este, en el que estamos teniendo ustedes y yo la conferencia, pero desde luego, como se podrán imaginar, el rol de control político, el rol legislativo del Congreso es mucho más difícil de desarrollar por este tipo de medios. No es que sea imposible, ni que yo esté en contra de la democracia digital, ni más faltaba, sino lo que quiero decir es que necesitamos parlamentos muy activos y desafortunadamente en muchos casos han estado cerrados, limitados o con un funcionamiento anormal. Y afortunadamente está pasando, pero durante mucho tiempo estuvimos imposibilitados de salir a la calle a protestarnos públicamente. Y eso explica que en las últimas semanas, y en México creo que es un gran ejemplo, pero no solo en México, pues haya habido una serie de protestas porque las reivindicaciones sociales no se pueden apagar no se apagan apagando la protesta. Por el contrario, apagar la protesta o restringir la protesta solo hace que esas reivindicaciones sociales solo hace que esas reivindicaciones sociales eh, después estallen con mayor intensidad. Pero durante muchos tiempo estuvimos, digamos, ustedes me escuchan porque yo dejé de ver a Dulce. Sí, ahora ya te escuchamos. Pero me perdieron algún Como momento. los últimos 2 minutitos, un minutito Dos nada más. minutos. Oh, menos, medio minutito, nada más lo Ya. último la última idea. La última idea es que muchas de las reivindicaciones que si ahogamos la protesta y no resolvemos los problemas que reivindica la protesta, cuando despertemos el problema social seguirá allí. Ulises dice que él escuchó todo. Entonces, lo traté de decir de otra manera, Ulises, para no repetir. Lo que es decir, cuando despertemos, el problema social seguirá allí. Y entonces, por eso es que en cuanto la población pudo salir a manifestarse, lo hizo y se volcó a las calles por distintas razones en los distintos países de América Latina, por la interrupción voluntaria del embarazo, por la protección de las mujeres, contra la violencia de género, por el movimiento constituyente, por los derechos de los pueblos indígenas, por la educación, es decir, el problema social seguía allí. Y entonces la pregunta de esta conferencia es, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el rol de los jueces en esos contextos difíciles de estados de emergencia, de estados de excepción y en este caso pues de estados de excepción y emergencia que tienen como origen una pandemia? Y entonces el criterio orientador que yo creo que ahí podríamos acabar la conferencia si quieren es lo que tienen que hacer los jueces es garantizar que a mayor concentración de los poderes y a mayor gravedad de la emergencia, tengamos mayor deliberación en las medidas que se adoptan para conjurar la emergencia. Es decir, todo lo contrario a lo que se sugería en Estados Unidos, en donde se decía los jueces son una especie de estorbo en la pandemia. No vengan ahora en este momento a reclamar debido proceso o intimidad o privacidad, porque ahora estamos en una emergencia, déjennos hacer, déjennos pasar. Laissez-faire, laissez-passer. No, es todo lo contrario. Cuanto más se concentra el poder y cuanto mayor sea la emergencia, más tienen que intervenir los jueces, más tienen que asegurar que la sociedad siga los canales institucionales, porque los canales institucionales fueron creados muy especialmente para este tipo de situaciones de emergencia, muy especialmente para este tipo de contextos de emergencia. Recuerden ustedes la historia que es muy diciente de la niña que sufre un accidente y es llevada por su padre al centro de emergencias. Y la niña está inconsciente y necesita una transfusión de sangre
Y en lugar de que de las enfermeras, los enfermeros, los médicos, en lugar de aplicarle las unidades de sangre lo más rápido posible, siguen una serie de pasos que retrasan la aplicación de la transfusión de sangre, en tanto verifican el tipo de la sangre 2 veces, el nombre de la paciente, etcétera, y lo van haciendo paso a paso, de manera que el padre desesperado no entiende por qué, si su hija está por morir y necesita la sangre, esas personas no actúan con mayor agilidad y no le ponen las unidades de sangre, no le transfunden las unidades de sangre inmediatamente. Y ese padre, que es el profesor Stephen Holmes, se inspira en la situación de su hija para señalar lo siguiente a propósito de las medidas que tomó los Estados Unidos con el 11 de septiembre. Y con el 11 de septiembre los Estados Unidos quiso reaccionar inmediatamente y tomó una serie de medidas en caliente, apresuradas, sin deliberación, que en realidad agravaron el problema que había generado el atentado del 11 de septiembre. Entonces lo que dice Stephen Holmes es, esos protocolos que desde la perspectiva del padre que está viendo la situación de su hija, agravan la situación, la complican, son unas trabas innecesarias, porque es lo que quiere es que ya salven a su hija, son en realidad los protocolos que necesitamos para que en situaciones de emergencia no se cometan errores que serían vitales. Si en situaciones de emergencia nos saltamos los protocolos, en realidad estamos desconociendo que hemos creado esos protocolos muy especialmente para situaciones de emergencia en las que tendemos a tomar decisiones, como las llama Holmes, viscerales, poco estructurales, sino que nos permiten reaccionar inmediatamente y no ver las cosas a largo plazo. Y entonces, una de las funciones muy principales de la justicia constitucional en tiempos de pandemia es asegurar que la sociedad en su conjunto actúe siguiendo los protocolos, y por protocolos entiendo los procesos democráticos y los cauces institucionales, incluso cuando esa sociedad considera que lo más importante es actuar efectivamente y rápido. Y entonces, que el juez introduzca un elemento de cautela, de paciencia, de pensar en frío la forma como la sociedad debe reaccionar a situaciones estructurales tan acuciantes como las de la pandemia. Y para hilar eso, para concretar eso con lo que he venido diciendo, entonces eso significa que el rol de los jueces es hacer todo lo posible para mantener el equilibrio en las tres ecuaciones, en la ecuación democrática, en la ecuación política y en la ecuación social, en momentos en que esas ecuaciones, como dije, tienden a ser desequilibradas, tienden a desequilibrarse. Lo que ocurre es que hay países en los que el desequilibrio de la ecuación es tan fuerte que se llega incluso a comprometer la propia existencia de la judicatura, de los jueces constitucionales o su propia independencia. En esos casos extremos, pues el juez lo que tiene que hacer es protegerse, tratar de seguir existiendo y proteger su independencia. Pero si no llegamos a ese extremo, entonces, frente a la crisis democrática, el juez tiene que contener los abusos en la concentración del poder. Frente a la crisis científica, lo que el juez tiene que hacer es hacer valer el principio de precaución y de prevención y pedir un respaldo científico de las medidas que limitan nuestros derechos fundamentales. Y frente a la crisis humanitaria que nos ha generado la pandemia, repito, el juez tiene que poner el foco, iluminar a las autoridades, haciendo ver los problemas que tienen grupos vulnerables y sin representación política. El juez tiene que decirle a la autoridad, mire, para una buena parte de la población, para un tercio de la población, no es posible quedarse, repito, en la casa que no tiene y lavarse las manos con el agua a la que no tiene acceso. Entonces, desde el punto de vista democrático, desde la perspectiva democrática, el juez tiene que asegurar, o lo que aprendimos es que es una opción para asegurar
que las medidas que tomen las autoridades, incluso en esos tiempos de emergencia, sean necesarias, sean proporcionales, sean sobre todo temporales, que no haya un cambio de paradigma jurídico a propósito de la pandemia. El juez puede solicitar información, pedir justificación de las restricciones. Las restricciones en el marco de la pandemia, por el hecho de que la pandemia sea evidente y sea acuciante, no se presumen justificadas. No se presume justificado el hecho de que nos tengamos que quedar en la casa, porque así parece que están actuando todos los países del mundo en relación con la pandemia. Hay que justificar cada una de las restricciones y sobre todo evitar también que se aproveche la pandemia para cambiar, por ejemplo, la constitución o el ordenamiento jurídico con fines que no tienen nada que ver con el combate de la pandemia. Desde el punto de vista científico, desde luego que los jueces tienen que ayudar a que las autoridades actúen cuando éstas no están actuando. Eso ocurrió muy especialmente en Brasil. En Brasil ustedes saben que el gobierno federal tenía una política de no acción frente al coronavirus y que incluso impulsó una campaña publicitaria y una campaña gubernamental que se denominó Brasil no para, que tenía por objetivo enviar el mensaje a la población de que la pandemia no era grave, de que el coronavirus no era grave y que lo que tenían que hacer las personas era seguir su vida con normalidad. Pues también en esos casos al juez le corresponde tomar provisiones necesarias para que las autoridades que miran hacia otro lado en tiempos de emergencia actúen en relación con la pandemia. Y desde luego, en relación con las autoridades que sí actúan, pues de nuevo verificar que haya un respaldo científico de sus actuaciones. Y desde el punto de vista humanitario, pues los jueces son los voceros, los representantes de quienes están en posición de debilidad social y económica, porque en tiempos de pandemia la debilidad social y económica solamente se profundiza. La desigualdad aumenta, los índices de desigualdad aumentan y el retroceso en materia de desarrollo del estado de bienestar es profundo. Está documentado por la CEPAL, está documentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya informe también de la ONU en relación con el retroceso en materia del estado de bienestar en América Latina. Y dar voz a quienes normalmente no tienen voz. Por ejemplo, en el contexto de la pandemia, poner en la agenda pública la situación de las personas privadas de la libertad, que carecen de representación política y por quienes, digamos, la sociedad tiene pocos incentivos para preocuparse, pero quienes están en una situación muy complicada en relación con el potencial contagio de coronavirus por las condiciones en las que se encuentran y por la falla estructural de todos nuestros sistemas penitenciarios y carcelarios latinoamericanos. Entonces, la conclusión es, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender del rol de la justicia constitucional en tiempos de pandemia? Es que el rol fundamental de la justicia constitucional es que en tiempos de emergencia, por conflictos armados, por alteraciones internas del orden público, y no lo descartemos en el corto plazo por el calentamiento global, por conflictos por agua, por conflictos hídricos, por conflictos relacionados con el cambio climático. El rol de los jueces es tratar de mantener nuestras sociedades atadas al mástil para que incluso en esos tiempos de emergencia y de situaciones tensionantes, pues la sociedad no pierda los arreglos institucionales y la fe en los principios constitucionales que estableció en tiempos de calma, pero que estableció precisamente para que funcionen y quizá con mayor importancia en tiempos de tensión institucional. Y eso implica enviar el mensaje de que los derechos y la democracia no son una especie de lujo, ¿no es cierto? Como de prerrogativa que nos damos cuando estamos en tiempos de normalidad. Como, ¿cuándo garantizamos los derechos? Bueno, cuando hay dinero, cuando no hay inundaciones, cuando no hay terremotos y cuando no hay pandemias. ¿Y cuando tenemos un sistema democrático que relativamente funciona? Bueno, también cuando no estamos en guerra, cuando no estamos en tensiones internas. Ah, pero en cuanto hay una primera emergencia, olvídense de los derechos y olvídense de la democracia.
Lo que tiene que hacer el juez es recordar constantemente en sus decisiones y en sus decisiones de protección de los derechos, que esos derechos y que el sistema democrático no son lujos que nos damos en tiempos de normalidad, sino que son precisamente elementos que se vuelven más importantes todavía cuando estamos en momentos de tensión. Es decir, a mayor tensión, mayor reivindicación de la democracia y mayor reivindicación de los derechos fundamentales más, más básicos. Y luego, como diría Holmes, evitar que la sociedad tome decisiones viscerales y que pensemos los problemas estructuralmente, que afrontemos el cambio climático de manera estructuralmente, que afrontemos la pandemia de manera estructural y no con reacciones viscerales. Y yo creo que hay algunos países y algunos tribunales que merecen ser destacados porque lo han hecho bien. Y con esto creo que es importante, por ejemplo, la decisión del Tribunal Constitucional Federal alemán que protege Y el audio del doctor Jorge Roa. Seguimos nosotros conectados. Ha sido una situación de origen por parte del doctor. ahora. Sí, ya le escuchamos. Perfecto. Entonces decía, muy destacable la decisión del Tribunal Constitucional Federal alemán que protegió el derecho a la protesta incluso en tiempos de pandemia, con la única condición de mantener las condiciones de precaución y de aislamiento. Lo que ha hecho la Corte Constitucional de Ecuador. La Corte Constitucional de Ecuador ha señalado, no solo ha condenado medidas adoptadas por el gobierno, y además eh, la Corte del Salvador, la Corte del Salvador, que por ejemplo, proferido un habeas corpus colectivo para proteger el derecho a la libertad de personal de 400 personas que fueron detenidas masivamente precisamente por estar en la calle eh, incumpliendo las medidas de aislamiento, o lo que ha hecho el Supremo Tribunal Federal de Brasil de impedir medidas, por ejemplo, que querían obstaculizar el derecho de acceso a la información, el derecho de petición, bueno, con la excusa de que los funcionarios públicos están muy ocupados atendiendo la pandemia, entonces se pensaba limitar el derecho de acceso a la información o que ordenó dejar de destinar dinero para la campaña Brasil no paga. Entonces, Carlos, ¿tú me escuchas? Perfecto. Es que a veces desaparece Dulce y yo pienso que el problema es mío. Entonces, para todas las personas que están aquí en esta conferencia, la justicia constitucional en
independientes y sistemas, Doctor, perdón, ha sido un poco inestable, creo que su señal. Nada más si podemos retomar la última idea, por favor. ¿Desde dónde, Dulce? Dime desde dónde. No Sí, la desde que última dije que parte. había tres ecuaciones. No, es Sí, broma. digo, son nada más un par de segundos que va y viene, pero para ahora sí que retomar la idea completa estaría buenísimo. No, la idea completa es, después de dar los ejemplos de los estados que yo creo que lo han hecho bien, la idea es, la justicia constitucional, lo que hemos aprendido es que en muchos países la justicia constitucional ha sido el último dique de defensa de la democracia y de los derechos en tiempos de emergencia. Y que es muy importante pensar maneras para garantizar la independencia de la justicia constitucional y su rol transformador y de protección de la democracia, incluso en tiempos de emergencia. Decía de Ecuador, Ricardo, que en Ecuador la Corte Constitucional asumió también la supervisión del cumplimiento de las decisiones, de sus propias decisiones que hicieron control de constitucionalidad de las medidas adoptadas durante la pandemia. Que en El Salvador hubo un habeas corpus estructural, colectivo, para 400 personas. Que en Brasil el Supremo Tribunal Federal le dijo al presidente, no puede dar más dinero a la campaña, Brasil no paga. Entonces, como yo sé que este es el Instituto de la Judicatura Federal, que está en la Escuela Judicial, mi decía, ahora sí, yo me guío por cada vez que yo veo a Dulce. Si yo veo a Dulce, yo sé que estoy al aire. Entonces, mi invitación es para que desde su propia posición de jueces, de magistrados, de magistradas, sean conscientes de la importancia que tiene asumir un rol de protección de la democracia, de protección efectiva de los derechos y un rol transformador, no en tiempos de normalidad, que desde luego lo es, sino especialmente en tiempos de emergencia. En tiempos de emergencia, la función judicial, la judicatura, puede ser el único horizonte de esperanza de la democracia y de los derechos de los ciudadanos. Me excuso por las interrupciones técnicas y les agradezco mucho a todos y a todas por su atención. Al contrario, doctor Jorge Roa, ha sido un placer como siempre escucharlo y creo que además en estos temas, pues que está por demás decirlo, actuales, que vivimos día a día en este contexto de la emergencia sanitaria. Y si le parece bien, tenemos algunas preguntas al respecto. Vamos a aprovechar a realizar una pregunta que han realizado a través de nuestra red social de Facebook del Instituto y nos le preguntan qué es el estado de bienestar y su diferencia con el estado desde la teoría clásica del mismo, es decir, gobierno, población y territorio. Esa es una y posteriormente también preguntan que si en tiempos de emergencia debe existir el principio de la preponderación del derecho en general en relación con los derechos humanos. Y ya sobre eso hay dos preguntas igual muy interesantes, pero si gusta, damos paso a estas primeras dos y luego seguimos. Bueno, yo no sé cuántos. Decía, yo no sé cuánto tiempo tengo, porque para la primera, pues yo podría, digamos, hablar una media hora. El punto de partida, ¿cuál es? Y, digamos, para hacerlo sintético, el punto de partida es, eh, hay como dos modelos de Estado que surgen
a principios del siglo XX, por una parte el Estado liberal clásico y por otra parte el Estado socialista. Y entonces el Estado liberal clásico pone en el centro la idea de que lo más importante es garantizar la libertad de los ciudadanos y que en ese sentido las obligaciones del Estado en relación con los ciudadanos son esencialmente obligaciones negativas, obligaciones de abstención. El Estado lo que tiene que garantizar es no interferir en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos con el objetivo de que estos tengan la mayor cantidad de libertad. Entonces, el rol del Estado es un rol relativamente pasivo, es un garante pasivo de las libertades en la medida en que es el Estado más pequeño posible y es el Estado menos interventor posible. Y de allí la idea de que los derechos fundamentales son esencialmente libertades negativas que protegen al ciudadano de la interferencia de la autoridad del Estado. Y en la antípoda, en la antítesis y en la antípoda de ese modelo de Estado liberal clásico, pues está el modelo de Estado socialista, no comunista, sino socialista, en el que el rol del Estado es todo lo contrario. El rol del Estado es intervenir en la sociedad para asegurar la igualdad material entre los ciudadanos. Y la premisa fundamental del Estado socialista es que el rol de abstención del Estado que propone el modelo de Estado liberal clásico genera una profunda desigualdad, en razón de que no todas las personas tenemos las mismas posibilidades de acceder, por ejemplo, a educación, salud, dinero o de ejercer nuestra libertad. Y entonces la idea es que el Estado no solo debe abstenerse de intervenir, sino que debe intervenir para garantizar esas posiciones de igualdad. Y eso significa que los derechos no solo son libertades negativas, sino que también son derechos a exigir unas determinadas actuaciones del Estado, que haya un sistema público. Bien, entonces el estado de bienestar es un estado que podríamos llamar de síntesis, de síntesis. Es decir, que está como en medio de las dos ideas. En un estado, es el estado que equilibra la idea del estado liberal clásico con la idea del estado socialista. Y lo que dice es, bueno, necesitamos un estado que por una parte respete las condiciones de libertad de los ciudadanos, pero que por otra parte intervenga lo mínimo necesario, pero que intervenga para corregir desigualdades que existen en el punto de partida y que hacen necesario que el Estado adopte ciertas previsiones para que las personas puedan ejercer materialmente su libertad. Y entonces, bueno, garantizamos, por ejemplo, la posibilidad de que los privados presten el servicio de educación o el servicio de salud, pero también tenemos un sistema público de educación y de salud para quienes no acceden a ese tipo de sistemas. Entonces, el estado de bienestar es una especie de estado síntesis entre esos dos modelos que trata como de combinar las mejores fortalezas de ambos para garantizar, repito, un equilibrio entre libertad e igualdad en nuestras sociedades. Y entonces, un poco la idea del estado de bienestar se ha repotenciado nuevamente a partir de las investigaciones de Piketty sobre la necesidad de que nuestros estados vuelvan a intervenir en las sociedades para corregir nuevos tipos de disfuncionalidades. Por ejemplo, la falta de tributación de las multinacionales, digamos, los movimientos financieros globales que generan, digamos, que podrían generar los recursos necesarios si fueran correctamente regulados y tributados y gravados tributariamente para obtener recursos que pudieran ser distribuidos en la población y ayudar a superar la desigualdad y la pobreza. Entonces, la idea es la idea de un estado síntesis.
Bien, lo otro era la pregunta sobre la preponderación, ¿verdad? Que yo no entendí muy bien. Es decir, más o Sí, menos. es que si en tiempos de emergencia debe existir el principio de la preponderación del derecho en general en relación con los derechos humanos. Eh, Entiendo como de preferir el derecho en general frente a los derechos humanos en este contexto de emergencia. Vale, hay un punto fundamental y es cuál sería ese derecho en general. Yo lo que diría es, en el ámbito de los derechos humanos, pero en general en todas las sociedades que tienen como eje central a la dignidad humana, hay un principio fundamental y es el principio de que el fin no justifica los medios y de que no se puede instrumentalizar al ser humano para lograr. La idea es que en aquellos sistemas en los que se garantiza la dignidad humana, por ejemplo, no podemos sacrificar los derechos humanos del individuo para obtener objetivos generales de la población, ¿no es cierto? A lo mejor la pandemia sería más corta y la vacuna sería más rápida y efectiva si estuviéramos dispuestos a sacrificar unas cuantas personas eh, como voluntarias para hacer investigación de campo con ellas. Y eso nos permitiría salvar a la humanidad. Pero ni siquiera nos lo planteamos, no de esa manera, porque solo permitimos que esas personas sean voluntarios de la vacuna cuando tenemos una alta probabilidad de que no les va a ocurrir nada, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos envía ese mensaje es la idea de, aun cuando podríamos tener una vacuna mucho más rápida y evitar tantas muertes, sacrificando a unos pocos, no podemos caer en la instrumentalización de esas pocas vidas para lograr un objetivo general. Y entonces lo que hacemos es soportar las consecuencias de nuestro compromiso con la dignidad humana, que es quizá esperar unos resultados científicos que van más lentos, pero que, es decir, la idea es que cuando tenga vacuna y miremos hacia atrás la forma como hemos obtenido esa vacuna, pues sigamos siendo una sociedad digna de respeto y valoración. No que hayamos perdido nuestros valores esenciales y el respeto por elementos centrales de nuestra sociedad como la dignidad humana, simplemente por garantizar la supervivencia de la especie. Respondería por ahí esa pregunta, pero no sé si lo he hecho un poco en los términos en que se había formulado. Sí, está muy bien, perfecto. Y retomando también esta idea sobre el estado de bienestar y también pues las obligaciones y las facultades que tiene el Estado frente a esta contingencia sanitaria, viene la siguiente pregunta que dice que si ve alguna correlación entre el tipo de Estado y su capacidad para responder de forma eficaz a la pandemia, es decir, considera que los estados unitarios están en una mejor posición para responder de forma eficaz a las emergencias como la derivada del COVID-19 en comparación con los estados federales para quienes implica una mayor coordinación. Muy importante esa pregunta. Me encanta esa pregunta. Yo creo que podemos encontrar las dos cosas. Podemos encontrar las dos cosas. Podemos encontrar eh, casos en los cuales ocurre lo contrario a lo que sugiere la pregunta. El carácter federal del Estado conllevó una mejor reacción y más pronta reacción a la pandemia en cuanto los gobiernos estatales fueron pioneros, tuvieron un margen de acción mucho más rápido y eficaz que el gobierno federal. Y es el caso típico de Brasil. En cuanto el gobierno federal enviaba el mensaje de que había que seguir adelante y de que no se podía cerrar, algunos gobernadores y prefectos locales fueron tomando previsiones necesarias para responder a la pandemia. Y eso permitió que en el contexto de un gobierno federal que enviaba un mensaje,
estos estados protegieran a la población. Tanto es así que, por ejemplo, en Brasil, el estado de Sao Paulo, el gobernador del estado de Sao Paulo, se ha comprometido con la vacunación completa de la población, ¿no? Y ha hecho todas las gestiones necesarias. Y el día de ayer, reportaba el New York Times, eh, llegaron 120.000 dosis de CoronaVac destinadas para el estado de Sao Paulo. Eso en el marco de un gobierno federal que no envía el mismo mensaje. Entonces, fíjense cómo la autonomía aquí lo que generó en lugar de un caos es como una especie de avance pionero de los Estados Unidos. Y desde luego podemos encontrar muchos países unitarios en los que el mensaje es en realidad puede ser unificado, pero no en relación con la protección de la población, sino simplemente con la represión de la población o la reacción militar frente a la pandemia. Y eso podríamos decirlo, por ejemplo, de Nicaragua. Es decir, países en los cuales mucha coordinación en torno a una mala idea, pues lo que produce es un mal resultado. Entonces yo creo que la pregunta es intuitivamente correcta y entiendo, pero podemos encontrar ejemplos de que ocurra totalmente lo contrario. Perfecto, muchas gracias. Un poco retomando lo que comentaba en su exposición respecto a esta ecuación democrática y que ahora con esta pandemia, pues muchas veces esa ecuación democrática llega a convertirse en una tragedia democrática y que lo que nos ha traído la pandemia también es a reflejar quizás estas carencias que tenemos frente a los DESCA. Y relacionado con esto vienen las siguientes dos preguntas. El primero comenta, en el estado de Guerrero, aquí en nuestro país, en México, el gobierno estatal determinó restringir la circulación vehicular de un horario de 12 de la noche a 6 de la mañana por motivo de evitar contagios de COVID-19. Ante este criterio, ¿considera que se está vulnerando el derecho al libre tránsito? Y la siguiente pregunta es, doctor Jorge Roa, ¿cuál sería su criterio respecto de que si se decretó el estado de emergencia sanitaria y si bien el rubro de salud está siendo rebasado por los propios ciudadanos de ese estado al ser atendidos y llegase a tener que atender a un paciente por COVID-19 que no es ciudadano de dicho estado, y las unidades médicas le niegan la atención y bueno, y por cuestión económica le es imposible acceder a una unidad médica particular? Su comentario es respecto a que el Estado estaría obligado a brindarle la atención médica sin importar cuál fuese su sistema de gobierno. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es decir, si a mí me hubieran dicho que las preguntas iban a ser tan difíciles, no habría venido. O voy a decir ahora que se volvió a caer la comunicación. Bien, sobre la primera pregunta, yo pienso que lo más importante, más allá de entrar en la discusión de si se limitó el uso del vehículo de tal hora y si era mejor 8 horas que 4 horas o 12 horas, me parece que lo importante, y vuelvo a un elemento de la conferencia, y el rol del juez en eso es ¿cuál es el fundamento científico que respalda esa determinada restricción? ¿Cuál es el fundamento científico que respalda esa restricción? Por ejemplo, tiene en este caso el estado de Guerrero un modelo epidemiológico que sugiere claramente que esa es la medida idónea para contener la curva de contagio en ese estado o en las ciudades que pertenecen al estado de Guerrero o en general. Si existe ese modelo epidemiológico y ese modelo estadístico y lo que sugiere es esa medida, me parece que el rol del juez es simplemente decir, bueno, es una restricción proporcionada al derecho a la libertad de circulación. Pero si resulta que no hay tal modelo epidemiológico, no hay el modelo estadístico,
Y la restricción parece, digamos, transferida, prestada, porque parece que es lo que están haciendo los demás estados. Entonces, podemos, digamos, incluso acudir a la sabiduría popular y decir, es decir, el mal de muchos es consuelo de tontos, ¿no es cierto? Es que todos estemos tomando la misma medida, pero que sea errada y que además vulnere el derecho a la circulación, no garantiza en últimas el objetivo que es prevenir el contagio o contener una curva de contagio. Entonces, repito, el punto no es tanto ver entre qué horas sí y qué horas no, sino que será el fundamento científico el que nos determine si es una vulneración no justificada y razonable del derecho a la libertad de circulación o si se trata de una restricción necesaria, temporal, idónea y perfectamente proporcional. Ahí está el fundamento científico. Y luego, la segunda pregunta, que es una pregunta que afrontamos todos los días en Colombia, es una pregunta diaria en Colombia y es, ¿cuál es el grado de protección del derecho a la salud de los migrantes venezolanos, por ejemplo, en Colombia? Y cómo ese grado de protección opera en el contexto de nuestras sociedades que tienen recursos escasos y sistemas de salud insuficientes. Y entonces, lo primero es volver a los principios fundamentales. Y el principio fundamental aquí es el principio de no discriminación en materia migratoria. Y es decir, en principio y cuando se trata del derecho a la salud y sobre todo de medidas urgentes como la protección en casos de pandemia, ahí hay un principio de no discriminación. Y entonces, de nuevo volvemos a quién debe tomar la decisión y la decisión debe ser una decisión científica. Por ejemplo, si hay solo 2 unidades de cuidados intensivos, una unidad de cuidados intensivos y hay un paciente mexicano, un paciente venezolano o un paciente hondureño, la decisión no debe estar en criterio científico de quién necesita con mayor prelación el acceso a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, volvería a ese principio de no discriminación en materia migratoria, que tiene unas complejidades en su operación, porque entiendo de cierta manera, y le repito, en Colombia tenemos mucha experiencia con ese tipo de casos, la reacción que puede generar en relación con, digamos, atender al extranjero con cierta prioridad en relación con el nacional y con la sostenibilidad del sistema de salud. Pero no olvidemos, y esto es lo fundamental, que nuestros sistemas de salud y nuestro nivel de optimización del derecho económico social a la salud eh, es una herencia que cargamos, es una mala herencia, es un déficit histórico que cargan nuestras sociedades. Y entonces, que nuestro compromiso es, pensando a futuro, la construcción de estados de salud y la exigencia y la movilización por construcción de estados de salud y de seguridad social que tengan la capacidad de atender a cualquier persona que necesite una cura para enfermedades que la ciencia ya. Es decir, que tengamos sistemas de salud capaces de darle a las personas lo que la ciencia ya da y que no se mueran en nuestros países personas por enfermedades que la ciencia ya da. Y entonces yo creo que la dolorosa experiencia de tener que escoger durante esta pandemia entre una y otra persona, porque no hay 2 unidades de cuidados intensivos, no hay 2 ventiladores o no hay 2 unidades de sangre, que nos deje la gran lección, y por eso esta conferencia se llama Lecciones, de que nuestra apuesta de exigencia política, de movilización social y de movilización jurídica tiene que ser por la construcción de estados de bienestar, dentro de los cuales la salud sea una prioridad como derecho global, como derecho global. Muchas gracias, doctor.
Relacionado con esto último del tema de la salud, en esta del derecho a la salud, a ser atendidos en esta emergencia sanitaria, eh, viene la siguiente pregunta que dice lo siguiente. En varias de las decisiones que han tomado algunas autoridades en relación a la pandemia, se ve con claridad que tratan igual a los desiguales. Por ejemplo, para atender los casos de COVID-19, prácticamente todas las instituciones de salud suspendieron el tratamiento que estaba recibiendo en los hospitales de especialidad las personas con enfermedades degenerativas e incurables, por lo cual creo que muchas personas han fallecido por habérsele suspendido la medicación o atención médica. La pregunta es, ¿cómo debería de actuar la autoridad ante esta situación a efecto de garantizar el acceso efectivo al derecho a la salud? Es una pregunta muy relacionada con la anterior, ya no mediada por el criterio de nacionalidad, sino que ahora está mediada por el criterio de, bueno, eh, ¿quién debe tener prioridad en el acceso a la salud? ¿Una persona que enferma por COVID o una persona que requiere una cirugía o un tratamiento urgente y a quien no se le puede, digamos, postergar, pedir que espere 6 meses hasta que pase la pandemia para para que reciba su tratamiento? Y ahí me parece fundamental, es decir, reiteraría todo lo que dije de la respuesta anterior, toda la última parte de la respuesta anterior, y me respaldaría en una cifra que me encanta dar, porque me parece que pone evidencia de que estos problemas, de nuevo, si es hondureño o mexicano y tener que escoger, o si es quien tiene una diálisis o quien tiene COVID, y ambos mexicanos o mexicanas, vuelven de nuevo a poner sobre la mesa la idea de que, y lo sugería la maestra Milán, la idea de que muchas de las vulneraciones a nuestros derechos fundamentales, y entre esos la vida de esa persona que no puede esperar 6 meses para hacerse su diálisis, tiene que ver con el correlativo grado de insatisfacción de nuestros derechos sociales. Es así, es decir, en todos nuestros déficits históricos en materia de ampliación, cobertura, calidad, accesibilidad al sistema de salud, generan violaciones a los derechos fundamentales. Y eso acaba con ese gran paradigma que hizo tanto daño en el siglo XX, que era la idea de que los derechos sociales y los derechos fundamentales eran dos categorías aisladas, que eran los derechos de primera y segunda generación y que parecían más importantes los derechos fundamentales que los derechos sociales. Y este tipo de casos nos permite entender como ningún otro la interrelación e interdependencia entre derechos fundamentales y derechos sociales. Y que el rol del juez debe ser proteger ambos tipos de derechos y hacer exigibles ambos tipos de derechos y propiciar desde su actividad judicial políticas públicas en materia de acceso a la salud como una forma de proteger los denominados derechos fundamentales. Y este es un típico caso en el que el déficit en materia de derecho a la salud genera irremediablemente una vulneración directa al derecho a la vida. Y lo mismo nos ha ocurrido con la pandemia, lo he dicho en otra oportunidad, eh, la única razón por la cual en la mayoría de nuestros estados latinoamericanos nos confinaron en la pandemia, no es la pandemia en sí misma, es la incapacidad de nuestros sistemas de salud para soportar una carga excepcional de contagios del coronavirus. Por eso, la mayor parte de los epidemiólogos han hecho estudios en cada uno de los países y han dicho, bueno, ¿cuántas unidades de cuidados intensivos tiene que tener un determinado país para que no haya ninguna medida de restricción a la movilidad? En el caso colombiano, el número son 100.000 unidades de cuidados intensivos, lo cual parece relativamente poco para una población de 50 millones de habitantes. La realidad de Colombia es que tiene 6.500 unidades de cuidados intensivos. Entonces, esa es la dimensión del déficit y esa es la dimensión
de los retos que nos trae los déficits en derechos sociales y que nos ponen en verdaderos dilemas morales. Porque y se trata de verdaderos dilemas morales en la medida en que cualquiera de las dos respuestas, mexicano hondureño o diálisis COVID, tiene un perjuicio moral. Es decir, no se pueden obtener las dos respuestas al mismo tiempo y cualquiera de las dos causa una violación a derechos, en este caso con una carga moral. Y entonces lo importante es entender que el origen de esos dilemas morales a los que nos enfrentamos está en esa herencia histórica que deberíamos empezar a superar como la principal lección aprendida de la pandemia. Que es muy importante tener carreteras, que es muy importante tener sistemas de justicia, desde luego, pero que es muy importante tener sistemas de salud y de educación, desde luego. Y que para eso es muy importante que quizá cambiemos nuestros sistemas tributarios y dejemos de dar exenciones a quienes no corresponden. Y que pongamos nuestros esfuerzos, repito, a construir verdaderos sistemas de salud que le respondan mínimamente a la población y que no trasladen esos déficits o a los jueces o a los médicos que tienen que tomar la difícil decisión de a quién garantizan la vida en, por la sola razón de la escasez de recursos. Hay una pregunta sobre la vigilancia digital, ¿no? Sí, Sobre esa sí, pregunta me gustaría ¿me decir escuchas? solo tres cosas. Sobre la pregunta relacionada con la vigilancia digital. Ningún país ha superado la pandemia solo con vigilancia digital. Entonces, no debemos cifrar nuestros esfuerzos o nuestras esperanzas de superar la pandemia solamente en la cesión de nuestra intimidad y en la vigilancia digital. Los países que han utilizado la vigilancia digital para superar la pandemia, la han complementado con altos niveles de índices de test, seguimiento a los casos, tienen un buen sistema de salud y tomaron medidas a tiempo y diligentes. Entonces, quizá es necesaria la vigilancia digital para contener la pandemia, pero no cifrarían todos los esfuerzos para superarla solo en ese tipo de mecanismos de aplicaciones de rastreo, etc. Y de nuevo diría, no debemos permitir que la lógica para superar la pandemia sea qué libertad estamos dispuestos a sacrificar para poder salvar la vida. Porque entonces entramos en el esquema de cuánta intimidad cedo a poder salvar mi vida, cuánta privacidad entrego al Estado para salvar la vida, sino que debemos decir, bueno, ¿por qué tengo que entregar privacidad para salvar la vida? Y entonces las respuestas irán allí a los problemas realmente importantes. En segundo lugar, vigilancia, la mínima necesaria y con garantía de que los datos son anónimos y de que siempre es voluntaria por parte del ciudadano. Eso significa que, por ejemplo, los sistemas que utilizan el sistema Bluetooth de nuestros dispositivos móviles no lo pueden encender automáticamente desde la aplicación, sino que es el ciudadano quien decide si lo quiere activar o no para compartir los datos con los móviles con los que interactúa a través de ese sistema. Es decir, que el ciudadano sea quien tiene la última palabra en relación con si decide o no acceder al mecanismo. Y tercero, que el Estado no sea, que dentro del Estado
las autoridades que manejan la información que se recopilan a través de esas aplicaciones sean las autoridades sanitarias, no las autoridades de inteligencia o las autoridades militares. Porque si lo que estamos recogiendo es información para fines sanitarios, quienes deben tener acceso y control a esa información son las autoridades sanitarias, los ministerios de salud, las secretarías de salud y en ningún caso las Fuerzas Armadas o los organismos de inteligencia. Muchas gracias, doctor. Pues si le parece bien, hay algunas últimas preguntas que quizás pudiéramos concretarlas en una sola y que me parece además que estas últimas preguntas tocan un tema central desde esta perspectiva de la labor jurisdiccional. Y que llegamos a un punto muy importante y que es el preguntarnos ¿cuál es el rol del juez constitucional dentro de desde el contexto del constitucionalismo transformador y frente a esta pandemia? Las preguntas en general van relacionadas con esto y preguntan, por ejemplo, ¿cómo pueden garantizar los juzgadores los derechos humanos en tiempo de pandemia? O también si los jueces constitucionales han terminado mediando la relación entre el gobierno central y los gobiernos locales durante esta emergencia sanitaria. Entonces creo que al final, agrupando cada una de estas preguntas, sería cuál es el rol y cómo aterrizar todo esto que nos ha venido comentando. ¿Qué deben hacer? ¿Cuál es el papel de nuestros juzgadores y juzgadoras frente a esta pandemia? ¿Cómo garantizar los derechos humanos? El problema fundamental que está detrás de esa pregunta y que atraviesan todas nuestras sociedades latinoamericanas se puede ilustrar de la siguiente manera. Es que nuestros ciudadanos leen las constituciones. La grandiosa Constitución de Querétaro de 1917 o la fabulosa Constitución colombiana del 91, la leen y luego miran hacia la realidad social que les rodea y a la propia y encuentran que hay una distancia la gran mayoría de ellos, entre lo que las constituciones prometen y lo que ellos viven y sus conciudadanos viven. Y entonces, cuando tenemos una situación de emergencia como una pandemia o un desastre climático, esa distancia entre lo prometido y lo garantizado tiende a aumentar, tiende a aumentar. Y esta no es la conferencia para analizar ni las razones ni las consecuencias de esa distancia, pero sí es la conferencia para decir, el rol del juez es hacer todo lo que está en sus manos dentro del ámbito de sus competencias para que esa distancia se reduzca lo máximo posible. Con una conciencia de que el juez no es el encargado de hacer que realidad y promesa coincidan totalmente. Para eso necesita del legislativo, del ejecutivo, de condiciones económicas, de movilización social, de litigio estratégico, de cambios culturales y generacionales. Pero puede ser un criterio interesante si el juez lo que asume es la idea, bueno, frente a cada uno de los casos, frente a cada uno de los dramas sociales que están detrás de los casos, mi criterio orientado en general es cómo aproximo la situación del caso que estoy juzgando a lo que le promete la Constitución o a lo que prometen las normas de cada uno de los países. Y entonces, esa es la idea de una judicatura propia del constitucionalismo transformador. Una judicatura que no mira para otro lado cuando tiene drama social en los casos y que, por otra parte, los afronta con el criterio de tratar de aproximar la promesa constitucional a la situación de los ciudadanos. Y ese sería mi criterio general para responder esas dos preguntas. Pues muchas gracias, querido doctor Jorge. Ha sido
Un placer haberlo escuchado esta tarde, pero sobre todo un placer contar con su presencia en este segundo encuentro de la Escuela Judicial. Y que es organizado también con nuestro querido colega Rogelio Flores desde el Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro. Así que ha sido un honor y un privilegio escucharlo, volver a vernos, aunque sea por estos medios, tomando de nueva cuenta este tema de la pandemia, pero espero que pronto tengamos la oportunidad de contar con su presencia en nuestra sede central y poder escucharlo de viva voz. Agradecemos de parte de esta Escuela Judicial y también del Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro su participación con nosotros y las y los invitamos a que estén pendientes de nuestra tercera sesión de este segundo encuentro que tendrá lugar el próximo lunes a la misma hora, a las 6 de la tarde, y que no se pierdan, va a haber una mesa redonda sobre la justicia ordinaria frente a la pandemia, en donde vamos a contar con la presencia de jueces y magistrados locales, así que será un placer también vernos el siguiente lunes. Nos despedimos de todos y todas aquellas que nos siguieron en esta conferencia magistral a través de nuestras redes sociales, en Facebook del Instituto de la Judicatura. Y bueno, también aprovechamos a través de esta plataforma de Webex para despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias, querido Jorge, por siempre ilustrarnos sobre estos temas de constitucionalismo transformador y sobre todo en estos temas frente a la pandemia que estamos viviendo y que seguramente habrá mucho más para escribir, para platicar y para participar en estos foros que promueven el diálogo, pero sobre todo esta emoción hacia nuestros juzgadores y juzgadoras y demás personal que trabaja en órganos jurisdiccionales para tomar en cuenta y hacer una gran labor jurisdiccional. Pues muchas gracias a todas y todos por su participación y por acompañarnos. Y a la Escuela Judicial. Un gran abrazo. Siempre es un placer estar allí en México.